will run, I will. Hola a todos, mi nombre es William Hernando Méndez, estudiante de la licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad Santo Tomás, y hoy vamos a ver las herramientas de recolección de información dentro de la investigación cualitativa. Entonces, vamos allá. Para la investigación cualitativa es importante obtener información analizable que permita entender de manera clara y concisa las vivencias culturales y dinámicas personales dentro de la comunidad estudiada, logrando así entender comportamientos dictaminados por la cultura misma de estas comunidades. Para esto se hace uso de algunas herramientas específicas dentro de la investigación cualitativa que desarrollan a esta de una manera dinámica y natural dentro del grupo estudiado. El analizar de manera visual aspectos importantes de la comunidad dentro de una comunidad responde al concepto de observación, que es la primera herramienta que utilizamos para la recolección de datos en la investigación cualitativa. Esta analiza comportamientos culturales, vínculos sociales, problemas comunitarios o individuales, herramientas, arquitectura, tradición oral, entre otros, que permiten crear hipótesis propias que ayudan en el futuro del trabajo del investigador, en donde éste tomará los datos y los analizará en el proceso investigativo para así llegar a conclusiones importantes que le ayuden en la tesis final de esta investigación. Esta herramienta en la investigación cualitativa se utiliza dentro del enfoque del interaccionismo simbólico y la fenomenología. La entrevista se posiciona como la segunda herramienta para recolección de datos. Se utiliza para entender elementos de una comunidad que la sola observación no logra entender ni visualizar. Estas entrevistas pueden ser de tres tipos: estructuradas, no estructuradas y abiertas, en donde la primera tiene un carácter formal seguida de un guión específico y es poco o nada flexible, no hay o no cabe la posibilidad de uno poner más preguntas. La segunda, que es la no estructurada, también puede, o sea, tiene un carácter formal, tiene un guión, pero uno tiene la libertad de poder hacer preguntas anexas que conlleven a recolectar muchos más datos. Y pues las abiertas, en donde tú básicamente no tienes guión, pero te guías por tus conocimientos y haces ciertas preguntas, las cuales deben ser respondidas por el individuo al cual estamos haciendo la entrevista y que nos ayudarán a recolectar información. Dependiendo de la intención del investigador, estas preguntas se clasifican de opinión, expresión de sentimientos, conocimientos, sensitivas, antecedentes y de simulación. Esta herramienta se utiliza generalmente dentro de los enfoques de investigación-acción y la teoría fundada. Como tercera herramienta tenemos las sesiones de profundidad o grupos de enfoque. Tiene gran parecido con la entrevista, de hecho son entrevistas, pero se hacen no a una sola persona, sino a grupos enteros de una comunidad de la cual necesitamos recolectar datos. Se habla de uno o más temas específicos buscando entender cómo una comunidad construye significados. Esto quiere decir cómo una comunidad entiende ciertos elementos de su misma cultura y les otorga significados generales y específicos a estos ítems o temas de su cultura. Esta herramienta se utiliza desde el enfoque de la investigación, acción y la etnografía, caracterizándose, como decía anteriormente, por tener mucha similitud con la entrevista, dividiéndose de la misma manera en estructurada, no estructurada y abierta. Como cuarta herramienta para la recolección de datos en la investigación cualitativa, tenemos los documentos, registros, materiales y artefactos. Toda comunidad dentro de su cultura tiende a tener un lenguaje, y este lenguaje tiende a tener una escritura, pero no solo se puede basar ese lenguaje en escritura fonética
o de signos, sino también una escritura visual en donde imágenes y artefactos, arquitectura juegan un papel muy importante y constituyen una fuente de información valiosa para el investigador cualitativo, porque permite conocer más de sus tradiciones, de su cultura, pero más que nada de su historia. Un elemento vital que permite analizar el origen de ciertos comportamientos dentro de esa comunidad misma. Escritos, videos, artefactos y libros, entre otros, responden a esta herramienta de investigación que generalmente está o se utiliza dentro del enfoque hermenéutico. Como quinto y último elemento de recolección de datos dentro de la investigación cualitativa, tenemos las biografías, historias de vida. Es un elemento muy importante y muy utilizado dentro de la investigación cualitativa porque nos habla sobre la tradición oral de esas personas que han vivido durante mucho tiempo y se han apropiado de esas culturas, de la cultura de esas comunidades, eh, conociendo así orígenes de comportamientos y de elementos que durante un periodo de tiempo se viven dentro de esa comunidad. Conociendo estas herramientas también es importante entender que se deben de organizar en ciertos formatos, que se deben de tratar de manera específica y con ciertos ítems para que la información no esté desorganizada y brinde la calidad de datos que el investigador cualitativo requiere. Finalizo con esto. Muchísimas gracias. Espero haya sido de su agrado y sirva de utilidad. Y bueno, nos vemos en la próxima. Chao, chao.